Calígula, el emperador más loco y depravado de Roma. Durante más de 500 años, el Imperio Romano se mantuvo como una de las mayores potencias políticas y militares de la historia, con un sistema político sofisticado, infraestructura impresionante y un ejército poderoso. El Imperio Romano dejó una huella indeleble en la historia. En este reino, un hombre se destacó por encima del resto, Calígula. Este emperador romano es conocido por su crueldad despiadada, acciones autoritarias y locura. Calígula no solo abusó de su poder, sino que también desafió las tradiciones y normas establecidas del Imperio Romano. Se dice que hizo declaraciones arrogantes, cometió atrocidades sin precedentes y se comportó de manera errática y loca. Su reinado estuvo marcado por la violencia, la tiranía y la corrupción. A pesar de esto, Calígula sigue siendo un personaje fascinante, y su reinado sigue siendo un tema de debate y controversia hasta el día de hoy. Pero, ¿qué lo llevó a convertirse en uno de los líderes más infames de la historia? ¿Cómo llegó a ser emperador? ¿Qué acciones lo convirtieron en uno de los líderes más temidos de la historia? Antes de continuar, recuerda suscribirte a Crónicas del Mundo para recibir contenido interesante y educativo. Calígula nació en Antiem, Italia, en el año 12 después de Cristo y creció en un ambiente rodeado de la nobleza y la política del Imperio Romano. Su abuela, Livia Drusila, fue una mujer muy influyente y poderosa durante el reinado de Augusto, y su padre, Germanicus, fue un general muy respetado en el imperio. Desde temprana edad, Calígula recibió una educación rigurosa y fue preparado para una carrera política. Estudió literatura, historia, filosofía y política, y viajó a diferentes partes del imperio para adquirir experiencia. Calígula tenía un hermano mayor llamado Druses, con quien compartió una estrecha relación durante su infancia. Sin embargo, la muerte prematura de Druses afectó profundamente a Calígula, y se cree que pudo haber influido en su comportamiento errático más tarde en la vida. A pesar de su juventud, Calígula demostró tener ambición y habilidad para el poder. Trabajó arduamente para ascender en la carrera política y logró ser nombrado cónsul y gobernador de varias provincias, lo que le permitió adquirir experiencia y prepararse para desempeñarse en posiciones de poder. Calígula pasó gran parte de su adolescencia y juventud en el Palacio Imperial de Roma. Allí convivió con otros jóvenes de familias nobles, incluyendo a su primo emperador Tiberio. Durante esta época, Calígula formó una estrecha amistad con un joven llamado Macro, quien más tarde se convertiría en un oficial de alto rango en el ejército romano. También se dice que Calígula se relacionó con varios miembros del Palacio Imperial, incluyendo a su abuela Livia, quien se cree que ejercía una gran influencia sobre él. Durante su juventud, Calígula se interesó por los deportes y el atletismo, compitiendo en varios eventos y demostrando ser un atleta talentoso. Se le atribuye haber sido un corredor talentoso y haber ganado varios premios en carreras de caballos y carreras a pie. Además, Calígula también tenía un interés por las peleas de gladiadores, y se dice que incluso participaba en estas competiciones como luchador. Su interés por los deportes y el atletismo puede haber sido una forma de demostrar su valentía y superioridad física, y también puede haber sido una forma de relajarse y escapar de la presión del Imperio Romano. Además, también se le atribuye haber tenido una vida sexual activa desde temprana edad y haber tenido relaciones tanto con mujeres como con hombres. Calígula fue enviado a la isla de Capri para vivir con su tío Tiberio, quien en ese momento era el emperador romano. Calígula estuvo bajo la vigilancia de Tiberio, pero a pesar de ello, logró ganarse la confianza y el respeto de su tío. En esta isla, Calígula se envuelve en una serie de conspiraciones políticas y se dice que participó en juegos y festivales, lo que le permitió adquirir habilidades políticas y habilidades sociales. Además, este periodo de tiempo también le permitió a Calígula establecer contactos importantes y formar alianzas que le serían útiles en el futuro. A lo largo de su tiempo en Capri, Calígula demostró su carisma y su habilidad para tratar con la gente, lo que finalmente lo llevó a convertirse en el heredero designado del trono romano. Reinado de Calígula. Calígula asumió el poder en el año 37 después de Cristo, después de la muerte de Tiberio. Al principio, su reinado fue bien recibido y se esperaba que gobernara con justicia y sabiduría. Tiberio murió el 16 de marzo del 37 después de Cristo, a los 77 años, pero algunos historiadores sugieren que fue asesinado. Hay diferentes teorías sobre su muerte, algunas apuntan a que fue asfixiado por Macro para asegurar el ascenso de Calígula, mientras que otros afirman que murió de muerte natural. Durante su reinado, Calígula demostró una falta de respeto por las tradiciones y las leyes romanas, y tomó decisiones caprichosas e impopulares que enfurecieron a la gente. También se caracterizó por su lujuria y su obsesión por el poder, y se dice que gastó enormes cantidades de dinero en festivales y construcciones absurdas. Además, Calígula se rodeó de un grupo de confidentes y se dice que ejecutó a muchos de sus oponentes políticos. Estas acciones, combinadas con su falta de habilidad para gobernar de manera efectiva, llevaron a su reinado a ser visto como una época de caos y corrupción en el Imperio Romano.
Calígula se caracterizó por su autoritarismo y su falta de empatía hacia su pueblo. Se dice que impuso impuestos exorbitantes y saqueó tesoros públicos para financiar sus gastos extravagantes. También se le acusa de haber abusado de su poder, haciendo arrestos arbitrarios y ejecuciones sin juicio. El reinado de Calígula fue caracterizado por su lujuria, su obsesión por el poder y su falta de habilidad para gobernar de manera efectiva. A pesar de que comenzó con una gran expectativa, su reinado se convirtió en un periodo de caos y corrupción para el Imperio Romano. Acciones despiadadas. Calígula se caracterizó por su manía de poder y su falta de compasión. Durante su reinado, se dice que ordenó ejecuciones masivas de senadores, oficiales militares y otros líderes de la élite romana. Esto causó un clima de miedo y tensión en el Imperio Romano, ya que la gente nunca sabía si serían los próximos en perder la vida. También se dice que ordenó la muerte de amigos y familiares cercanos, incluyendo su esposa y su hija. La violencia y la brutalidad que caracterizaron su reinado contribuyeron a su mala reputación y a su imagen, como un emperador cruel y despiadado. Las fuentes contemporáneas y posteriores de Calígula describen al emperador como un hombre cruel, caprichoso, derrochador y enfermo sexual. Se le acusa de abusar sexualmente de sus esposas, matar por diversión, causar una hambruna y querer ser adorado como un dios. Además, se dice que mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas y que obligaba a tropas a realizar ejercicios absurdos. Calígula también era conocido por su sadismo y su disfrute de ver sufrir a otros. Se dice que presenció o incluso participó en las torturas que ordenaba. Las sesiones de tortura eran realizadas en el Coliseo romano y que Calígula podría estar sentado en su trono, en una posición elevada, disfrutando de la vista de los sufrimientos de los prisioneros. Se afirma que Calígula utilizaba la tortura como un medio para intimidar y controlar a sus oponentes políticos y para mantener el control y el poder sobre sus súbditos. Además de su reputación de ser cruel y despiadado, Calígula también es conocido por abusar de su poder y posición como emperador romano. Utilizó su poder para satisfacer sus caprichos personales, sin importar las consecuencias para su pueblo o el imperio. Algunas de sus acciones más controversias incluyen la confiscación de bienes y propiedades de sus súbditos, la imposición de impuestos exorbitantes y la construcción de edificios y monumentos extravagantes con fondos públicos. También se dice que Calígula se involucró en escándalos públicos, como tener relaciones sexuales con mujeres casadas y hacer públicamente exhibiciones de su riqueza y opulencia. Se dice que construyó edificios impresionantes, como el teatro y el puerto de Capri, y que se envolvió en fiestas y festivales exorbitantes que incluían espectáculos públicos, banquete y regalos costosos a sus amigos y cortesanos. Además, se dice que Calígula tenía una vasta colección de tesoros y obras de arte, y que mantenía una guardia personal de 5.000 hombres para protegerse. Sin embargo, estos lujos venían a costa del bienestar del imperio y de la población. La economía se desmoronó debido a la falta de control de gastos y la imposición de impuestos injustos, lo que llevó a la pobreza y la descontento entre la población. En el año 40 después de Cristo, Calígula adoptó una política religiosa controvertida, haciendo de la religión un aspecto importante de su papel político. Se presentaba a sí mismo como un dios y se construyeron templos en su honor en Roma y Mileto. La política religiosa de Calígula era muy diferente a la de sus predecesores, ya que él obligaba a los senadores y al pueblo a rendirle culto en vida, mientras que los emperadores muertos solían ser adorados en Roma. Calígula iba más allá de lo que otros emperadores habían hecho, incluido Augusto, que escribió una obra sobre su espíritu. Calígula es descrito como un loco por la mayoría de las fuentes historiadas, pero no se sabe si se refieren a esto literal o metafóricamente. Algunos historiadores han intentado explicar su comportamiento como resultado de una afección médica como la encefalitis, la epilepsia o el hipertiroidismo. Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Séneca el joven describen a Calígula como un hombre arrogante y iracundo como resultado de su ascenso al poder y su creencia de ser un dios. Su reinado estuvo marcado por una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente fue asesinado por Casio Querea y la Guardia Pretoriana. Las motivaciones de Querea para cometer el asesinato eran políticas y Calígula se refería a él de forma peyorativa. El asesinato de Calígula. El asesinato de Calígula ocurrió el 24 de enero de 41 después de Cristo, cuando fue apuñalado por Querea y otros conspiradores mientras se dirigía a un grupo de actores jóvenes. El Senado intentó restaurar la República y Querea trató de ganar el apoyo del ejército, pero los militares permanecieron leales a la figura del emperador y la plebe pidió justicia para los asesinos. Finalmente, Claudio, tío de Calígula, obtuvo el apoyo de la Guardia Pretoriana y fue nombrado emperador, ordenando la ejecución de los asesinos de su sobrino. El cuerpo de Calígula fue incinerado y sepultado en el mausoleo de Augusto hasta el año 410. Durante el saqueo de Roma, sus cenizas fueron dispersadas. Calígula es conocido por su reinado breve y controvertido como emperador romano. Sus acciones y comportamiento extravagante generaron descontento entre la nobleza y el pueblo,
lo que eventualmente llevó a una conspiración contra su vida. Su asesinato marcó el final de su reinado y el inicio de un periodo de incertidumbre política. La leyenda de Calígula continúa siendo relevante hasta hoy en día como una advertencia sobre los peligros de la ambición y la tiranía en el poder. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros Crónicas del Mundo, una mirada a la historia global. Al suscribirse a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros, podrán tener acceso a una amplia variedad de contenido interesante y educativo que les ayudará a profundizar en su conocimiento de la historia global.